Bienvenidos, estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Organización de Empresas Agropecuarias, a un nuevo video de la Cátedra Elementos Básicos de Matemática Aplicada. En este video exploraremos cómo se organizan y presentan los datos estadísticos a través de las representaciones de frecuencia. Nos enfocaremos en el caso de las variables cuantitativas discretas, es decir, aquellas que solo pueden tomar valores numéricos enteros. Para comenzar, veremos cómo se construye una distribución o tabla de frecuencias de una variable estadística cuantitativa discreta a partir del conteo de los datos sin procesar. Para ello, trabajaremos con un estudio observacional que evalúa la calidad del cultivo de ajo antes de su comercialización, registrando la cantidad de dientes por cabeza. En este contexto, se presentan los valores correspondientes al número de dientes de ajo por cabeza en una muestra de 25 cabezas de ajo. Si bien las observaciones de la variable número de dientes de ajo por cabeza son solo 25, en general, un estudio estadístico permite obtener un gran número de observaciones cuyo simple listado tiene poca relevancia en el sentido interpretativo, ya que, aunque estos datos contienen la información necesaria para responder las preguntas de estudio, que en este caso están relacionadas a la calidad del cultivo de ajo, no están organizados de manera que resulten significativos para el lector. Por esta razón, una vez que se han registrado las observaciones, es preferible resumirlas para facilitar su interpretación y análisis. Este proceso incluye el uso de distintos tipos de frecuencias que permiten agrupar los datos según su repetición, ofreciendo una visión más clara de su comportamiento. Estas frecuencias se organizan en una tabla llamada distribución de frecuencias. En ella, la primera columna muestra las categorías de la variable en estudio, mientras que las demás presentan los distintos tipos de frecuencias asociadas a la variable. En la primera columna asignamos el menor valor registrado a la primera categoría. En este caso, la primera categoría es 7, ya que es el número más bajo presente en los datos sin procesar. La frecuencia absoluta indica cuántas veces se repite cada valor de la variable cuantitativa discreta en el conjunto de datos. En este caso, el valor de 7 dientes de ajo por cabeza aparece una única vez, por lo que su frecuencia absoluta es 1. Del mismo modo, el valor 8 se repite 2 veces, por lo que su frecuencia absoluta es 2. Algo similar ocurre con los demás valores. El valor 9 aparece una sola vez, el valor 10 se repite en 2 observaciones, el 12 es el más frecuente con 11 repeticiones, el 13 aparece en 5 ocasiones, el 14 aparece en 2 y el 15 también se registra una sola vez. De esta manera, cada categoría de la variable queda asociada a su frecuencia absoluta, lo que nos permite responder a la pregunta ¿cuántas unidades muestrales toman un valor determinado? Por ejemplo, si queremos saber cuántas de las cabezas de ajo estudiadas tienen exactamente 13 dientes, simplemente buscamos la frecuencia absoluta correspondiente a esta categoría. En este caso, la respuesta es 5 cabezas de ajo. Además, es importante recordar que la suma de todas las frecuencias absolutas siempre debe coincidir con el total de observaciones, que en este caso es 25. Si al sumar las frecuencias obtenemos un número diferente al tamaño de la muestra, es muy probable que hayamos olvidado contar algún dato o que hayamos contado uno de más. Por su parte, la frecuencia relativa es la fracción de veces que aparece un valor observado en relación con el total de las observaciones. Para calcularla, dividimos la frecuencia absoluta de cada categoría por el tamaño muestral. Por ejemplo, la frecuencia relativa de la categoría 7 dientes de ajo por cabeza se obtiene dividiendo su frecuencia absoluta, que es 1, entre el tamaño muestral, que es 25. Al calcular 1 dividido 25, obtenemos 0,04, que es la frecuencia relativa de esta categoría. De manera similar, para encontrar la frecuencia relativa de la categoría correspondiente a 8 dientes de ajo por cabeza, dividimos su frecuencia absoluta de 2 entre el tamaño muestral de 25 y obtenemos 0,08. De la misma forma, podemos calcular las frecuencias relativas de las demás categorías. Las frecuencias relativas responden al interrogante qué parte de la muestra asume un valor determinado. Por ejemplo, si queremos saber qué parte de las cabezas de ajo estudiadas tienen exactamente 12 dientes, buscamos la frecuencia relativa correspondiente a esta categoría. En este caso, la respuesta es 0,44 o en términos de porcentaje, el 44% de la muestra.
Además, es importante recordar que la suma de todas las frecuencias relativas siempre debe ser 1, aunque generalmente se obtiene un valor aproximado que procede de los redondeos realizados al calcular las divisiones para obtener las frecuencias relativas. Por otra parte, así como podemos analizar las frecuencias absolutas y relativas simples, también podemos estudiar las frecuencias absolutas y relativas acumuladas. Sin embargo, este análisis tiene sentido únicamente al trabajar con variables cuantitativas. Cada frecuencia absoluta acumulada muestra la cantidad total de observaciones hasta una determinada categoría numérica. Para calcularla, comenzamos con la frecuencia absoluta acumulada de la primera categoría, que es igual a la frecuencia absoluta de esa categoría. En este caso, la primera categoría corresponde a 7 dientes de ajo por cabeza y su frecuencia absoluta es 1, por lo que su frecuencia absoluta acumulada también es 1, ya que no hay observaciones anteriores para sumar. Para cada categoría siguiente, sumamos la frecuencia absoluta de esa categoría con la frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior. Así, para la categoría correspondiente a 8 dientes de ajo por cabeza, sumamos su frecuencia absoluta, que es 2, con la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 1, lo que nos da una frecuencia absoluta acumulada de 3. Este proceso se repite con las demás categorías, por lo que la última frecuencia absoluta acumulada siempre coincide con el tamaño muestral, ya que es la suma de todas las observaciones. Estas frecuencias responden a la pregunta ¿qué cantidad de unidades muestrales asumen un valor menor o igual a un valor determinado? Por ejemplo, si queremos saber cuántas de las cabezas de ajo estudiadas tienen 10 dientes o menos, o, en otros términos, cuántas tienen como máximo 10 dientes de ajo, usamos la frecuencia absoluta acumulada correspondiente. En este caso, la respuesta es 6 cabezas de ajo, que incluyen la única cabeza con 7 dientes, las 2 con 8, la única con 9 y las 2 con 10. Por su parte, cada frecuencia relativa acumulada indica la fracción del total de observaciones que corresponde hasta una determinada categoría numérica. Estas frecuencias se pueden calcular de dos maneras. Una estrategia consiste en dividir cada frecuencia absoluta acumulada por el tamaño muestral, ya que aunque sean acumuladas, mantienen la misma relación que las frecuencias simples. Así, para conocer la frecuencia relativa acumulada de la categoría 7 dientes de ajo por cabeza, dividimos su frecuencia absoluta acumulada, que es 1, entre el tamaño muestral, que es 25, y obtenemos 0,04. La otra forma de cálculo es proceder de manera similar a como lo hacemos con las frecuencias absolutas acumuladas, es decir, sumando, pero en este caso sumando las frecuencias relativas. En cualquiera de los dos métodos, la última frecuencia relativa acumulada debe ser 1 o un número muy cercano a él en el caso de que se realicen aproximaciones. Estas frecuencias responden al interrogante ¿qué parte de la muestra asume un valor menor o igual a un valor determinado? Por ejemplo, si queremos saber qué parte de las cabezas de ajo estudiadas tienen 12 dientes o menos, buscamos la frecuencia relativa acumulada correspondiente a esta categoría. En este caso, la respuesta es 0,68 o, en términos de porcentaje, el 68% de la muestra. A partir de este ejemplo, estamos en condiciones de formalizar la estructura general de una distribución de frecuencias de una variable estadística cuantitativa discreta. En la primera columna se colocan las categorías de la variable, ordenadas de menor a mayor. Luego agregamos una columna con las frecuencias absolutas de cada categoría, que provienen del conteo del número de observaciones en cada categoría. Es importante controlar que la suma de las frecuencias absolutas coincida con el tamaño muestra. La siguiente columna corresponde a las frecuencias relativas, que se calculan dividiendo cada frecuencia absoluta por el tamaño muestral. La suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1. En la columna de frecuencias absolutas acumuladas, calculamos sumas parciales de las frecuencias absolutas para obtener el acumulado hasta una determinada categoría. La frecuencia absoluta acumulada de la última categoría es la suma total del número de observaciones y por lo tanto debe coincidir con el tamaño muestral. Por último, en la columna de frecuencias relativas acumuladas, podemos proceder de manera similar al cálculo de las frecuencias relativas simples a partir de las absolutas simples, o también sumando las frecuencias relativas acumuladas como se hace con las absolutas. La frecuencia relativa acumulada de la última categoría es la suma total de todas las frecuencias relativas y por lo tanto es igual a 1. De este modo podemos visualizar la estructura general de una distribución de frecuencias de una variable estadística cuantitativa discreta. En el caso de las variables cuantitativas continuas, las observaciones se agrupan en intervalos que están definidos por límites y representados por una marca de clase.
por lo que la tabla tendrá más columnas. Por otro lado, para las variables cualitativas, ya sean nominales u ordinales, las categorías no son numéricas. Esto impide calcular las frecuencias acumuladas y, en consecuencia, la tabla es más corta. ¿Qué otras relaciones podemos explicitar entre las frecuencias de una variable estadística cuantitativa? Entre las frecuencias absolutas y las relativas, ya sea que consideremos ambas simples o ambas acumuladas, la frecuencia relativa se obtiene al dividir la frecuencia absoluta por el tamaño muestral. Por lo tanto, también es posible obtener la frecuencia absoluta con el procedimiento inverso, es decir, multiplicando la frecuencia relativa por el tamaño muestral. En cuanto a las frecuencias simples y acumuladas, ya sea que trabajemos con las absolutas o las relativas, para obtener la frecuencia acumulada a partir de la frecuencia simple, basta con realizar sumas parciales de las frecuencias de cada categoría hasta llegar a la actual. En cambio, para obtener la frecuencia simple a partir de la acumulada, simplemente se realiza el proceso inverso, es decir, que se restan las frecuencias acumuladas correspondientes. Bien, ahora me voy a detener un momento para asegurarme de que están prestando atención, porque se viene un ejercicio típico de examen, y para que puedan entender el razonamiento de resolución, necesito que tengan muy claro lo que acabo de explicar. En las instancias de evaluación de esta materia, no pedimos que construyan una distribución de frecuencias desde cero, porque lo que buscamos es evaluar en qué medida son capaces de relacionar e interpretar los conceptos. Por eso, lo más común en los trabajos prácticos o exámenes es que pongamos en juego la relación que existe entre los gráficos estadísticos y las tablas de frecuencias, así como la correspondencia entre las frecuencias de una misma variable. Como ejemplo, vamos a analizar la variable cuantitativa discreta número de plántulas de maleza por metro cuadrado, que se presenta en este gráfico de barras de frecuencias absolutas acumuladas. En un gráfico de barras verticales se usan dos ejes coordenados, los cuales deben estar titulados adecuadamente. El eje horizontal lleva el nombre de la variable estadística en estudio, que en este caso es el número de plántulas de maleza por metro cuadrado, y en él se ubican las categorías, que en este ejemplo van del 0 al 10. El eje vertical, por su parte, indica el tipo de frecuencias que se están presentando, en este caso las frecuencias absolutas acumuladas. Todas las barras deben tener el mismo ancho y la misma separación entre ellas, de modo que no deben tocarse ni superponerse, ya que los valores de las categorías son excluyentes entre sí. Es decir, si en una parcela de un metro cuadrado se registró un total de 6 plántulas, no puede registrarse un total de 7 plántulas al mismo tiempo. Además, la altura de cada barra debe ser proporcional a la frecuencia correspondiente a su categoría. Por esta razón, es fundamental que las frecuencias en el eje vertical comiencen en cero, con la finalidad de evitar interpretaciones erróneas al comparar las alturas de las barras. En el caso de las frecuencias absolutas acumuladas, cada barra refleja la suma de las frecuencias absolutas de todas las categorías previas más la de la categoría actual. Por esta razón se observa un crecimiento progresivo en la altura de las barras, o en el caso de que una categoría no contenga datos, las alturas se mantienen iguales, pero nunca disminuyen. Este crecimiento culmina en la última barra, que alcanza un valor equivalente al tamaño muestral, ya que en ese punto se han incluido todos los casos registrados. Así, podemos concluir a simple vista que en este estudio se han analizado un total de 50 parcelas de un metro cuadrado cada una, por lo que el tamaño muestral es 50. Cuando se presenta una distribución de frecuencias incompleta, como la que vemos en pantalla, el conocimiento acerca del número total de observaciones es prácticamente imprescindible. En una tabla como esta podemos comenzar a completar la información incluyendo el número 50 en la celda correspondiente a la frecuencia absoluta acumulada de la última categoría, que coincide con el tamaño muestral. Las otras frecuencias absolutas acumuladas que se pueden identificar con claridad en el gráfico corresponden a las categorías de 2 y 4 plántulas de maleza por metro cuadrado. Estas se interpretan de la siguiente manera. 5 parcelas tienen un máximo de 2 plántulas y 15 parcelas tienen un máximo de 4 plántulas. Con esta información podemos completar sus frecuencias absolutas acumuladas en la tabla. Para las demás barras del gráfico no se puede determinar con claridad la altura exacta, por lo que no es posible continuar completando la tabla con estos datos. En este caso, es necesario recurrir a las relaciones que podemos establecer entre las frecuencias de la variable para completar la información faltante. Por ejemplo, sabemos que la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada de la primera categoría siempre son iguales,
Por lo tanto, podemos completar la frecuencia absoluta de la categoría de 0 plántulas de maleza por metro cuadrado con el número 1. Conociendo esta frecuencia absoluta y el tamaño muestral, podemos dividir ambos valores para obtener la frecuencia relativa correspondiente a esta categoría, que resulta ser 0,02. Esta frecuencia relativa será también la primera frecuencia relativa acumulada. En el caso de la categoría de una plántula de maleza por metro cuadrado, para determinar su frecuencia absoluta a partir de la frecuencia absoluta acumulada, basta con restar la acumulada anterior de la acumulada actual. Es decir, 2 menos 1 nos da una frecuencia absoluta simple de 1. De modo similar, podemos continuar completando las categorías de 1 y 2 plántulas de maleza por metro cuadrado. Para la categoría correspondiente a 3 plántulas de maleza por metro cuadrado, sabemos que su frecuencia relativa es 0,12. Multiplicando esta frecuencia relativa por el tamaño muestral de 50, obtenemos la frecuencia absoluta correspondiente, que es igual a 6. Al continuar completando los siguientes renglones de la tabla con un razonamiento similar al que usamos para completar los primeros, encontramos que para la categoría 6 plántulas de maleza por metro cuadrado, la frecuencia relativa acumulada es 0,56. Podemos multiplicar esta frecuencia relativa acumulada por el tamaño muestral de 50 para obtener la frecuencia absoluta acumulada correspondiente, que resulta ser 28. De manera alternativa, podemos restar la frecuencia relativa acumulada anterior de 0,56 para obtener la frecuencia relativa simple, que es 0,18. Siguiendo razonamientos análogos, completamos el resto de la distribución de frecuencias. En este caso, la variable estadística tiene 11 categorías, ya que abarca los números enteros del 0 al 10. De esta forma, la primera categoría corresponde a 0 plántulas de maleza por metro cuadrado, la segunda a una plántula, la tercera a 2 plántulas y así sucesivamente hasta llegar a la 11ª categoría de 10 plántulas. Ahora bien, ¿cómo se interpretan las frecuencias de una categoría de una variable cuantitativa discreta? En el ejemplo que hemos trabajado anteriormente con la variable número de dientes de ajo por cabeza, ya realizamos algunas interpretaciones de frecuencias. Sin embargo, en este caso, vamos a enfocar nuestra atención en interpretar todas las frecuencias asociadas a una misma categoría. Para ello, tomaremos como ejemplo la 6ª categoría, que corresponde a 5 plántulas de maleza por metro cuadrado. La frecuencia absoluta indica que en 4 parcelas se registró una densidad de 5 plántulas de maleza por metro cuadrado. La frecuencia relativa señala que el 0,08, es decir, el 8% de las parcelas, tenía 5 plántulas de maleza por metro cuadrado. Según la frecuencia absoluta acumulada, en 19 parcelas se registró una densidad máxima de 5 plántulas de maleza por metro cuadrado. Y según la frecuencia relativa acumulada, el 0,38, es decir, el 38% de las parcelas, presentó 5 o menos plántulas de maleza por metro cuadrado. Cada tipo de frecuencia de una variable puede representarse de manera gráfica e independiente. En el caso de las frecuencias absolutas, se puede elaborar un gráfico de barras donde cada barra representa una categoría específica respondiendo a la pregunta ¿cuántas unidades muestrales asumieron un valor determinado? Según la escala de este gráfico, es claro que fueron 4 las parcelas en las que se registró exactamente 5 plántulas de maleza, tal como lo interpretamos a partir de la tabla. En cuanto al gráfico de frecuencias absolutas acumuladas, mostrado al inicio de este ejemplo, la escala empleada no facilita identificar de manera tan evidente que fueron 19 las parcelas que registraron como máximo 5 plántulas de maleza. Sin embargo, sí permite apreciar de forma rápida la tendencia creciente en las alturas de las barras, reflejando las frecuencias que se acumulan a medida que avanzamos en las categorías hasta llegar al tamaño muestral, que es la máxima frecuencia absoluta acumulada posible. En el caso de las frecuencias relativas, se puede realizar un gráfico de barras de frecuencias relativas simples, donde cada barra representa una categoría específica. Este gráfico responde a la pregunta ¿qué fracción del total de unidades muestrales tomó un determinado valor? Siguiendo el ejemplo, con la escala utilizada en el gráfico, es fácil observar que el 0,08 o el 8% de las parcelas registraron exactamente 5 plántulas de maleza por metro cuadrado, tal como habíamos interpretado en la tabla. Por otro lado, el gráfico de frecuencias relativas acumuladas permite visualizar el comportamiento acumulativo de las frecuencias, es decir, cómo va sumándose la proporción de parcelas con valores menores o iguales a 5 plántulas. Aunque con la escala utilizada no resulta tan obvio advertir que el 0,38 o el 38% de las parcelas presentó 5 o menos plántulas de maleza,
Sí es evidente que las barras van creciendo en altura de forma acumulativa a medida que avanzan las categorías hasta llegar al número 1, que es la máxima frecuencia relativa acumulada posible. Dado que cada gráfico representa un solo tipo de frecuencia y en muchas ocasiones puede ser difícil determinar la frecuencia exacta de una categoría debido a la escala utilizada, la distribución de frecuencias o tabla de frecuencias se vuelve fundamental al mostrar los 4 tipos de frecuencias de manera precisa y clara. Por ello, en los exámenes evaluaremos cómo se vinculan ambos tipos de representaciones y cómo se comprenden las relaciones entre las diferentes frecuencias. Esta capacidad permite una interpretación más completa y exacta de los datos, lo que refleja un dominio más profundo del tema. Nos reencontramos en el próximo video.